Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de historias contadas de viva voz. Palabra de Mar del Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el mes de noviembre? Espero que muy bien. Yo con muchas ganas de compartir este nuevo capítulo. Os diré que en este caso mi tema es la muerte y más allá de la muerte. En noviembre me parecía un tema muy acorde con la temporada. ¿Os acordáis de que hace unos días fue Halloween, el Día de los Santos, el Día de los Santos Inocentes? Ese es otro, ese está a punto de venir. Pues me parecía que era apropiado hablar de este tema hasta que ocurrió en Valencia y en lugares cercanos la Dana, y entonces dudé sobre si era o no era el mejor tema que abordar, pero me parece que la forma en que las dos novelas de las que hoy os quiero hablar lo presentan es justamente liberador, humano y sobre todo cómico. Aprovecho para mandar desde aquí todo mi cariño y apoyo a las familias afectadas por la Dana. Ya lo hemos visto, que del barro salen flores, pero todavía sigue y sigue y sigue saliendo barro. Quería compartiros también que como narradora estoy participando en una iniciativa que han puesto en marcha compañeros y compañeras de Valencia. Se llama Contes per la Dana, Cuentos por la Dana, y busca apoyar a bibliotecas, librerías y personas vinculadas con el mundo de la cultura que han sido afectadas directamente por la Dana. Puedes hacer una donación y a cambio te llamará algún narrador o narradora para contarte una historia. Nos hemos juntado más de 300 disponibles, también para contar a familias de las zonas más afectadas. Te dejo un enlace en la descripción del capítulo para que puedas conocer mejor la iniciativa. Seguimos con nuestro episodio. Quiero contaros que la inspiración o las inspiraciones son dos. La primera es la novela de Big Fish, de Daniel Wallace, llena de historias, chistes y relatos. Me ha enganchado tanto este mes que quiero desvelarte alguno de sus secretos. Además, me gustaría contarte sobre otra novela, que es la segunda inspiración, llamada La Casa del Álamo, de Yasumi Kimoto. Este libro nos cuenta de una anciana con el don de llevar cartas a los muertos. Ella es una verdadera experta en despedidas y sabe muy bien cómo tratar a los vivos que se quedan aquí, transitando los cierres. La narración será un relato, una anécdota sobre la abuela de mi amiga Natalia. Esta habla de cómo hay gente que te sorprende incluso después de muerta. Y cerraremos con La locura que cura, que viene de la mano de Elia Tralará, amiga y compañera narradora, que nos cuenta cómo dio el salto de dedicarse profesionalmente al mundo de la narración y del teatro, cosa que es una suerte para todos los públicos. Vamos allá. La inspiración. En el capítulo anterior os prometí que me iba a hacer con el libro de Big Fish. Si lo recuerdas es porque eres una persona que sigue el programa, una rana. Y si no, te invito a que lo escuches. Allí hablo de esta maravilla del cine dirigida por Tim Burton. A raíz de bucear en ella, para el podcast, llegué hasta la novela que inspira la peli y la encargué. Llevo todo el mes leyéndola y paseando el libro. ¿No os parece que los libros nos brindan una compañía de lo más especial? Me gusta mucho y era previsible que el texto que ha inspirado una película llena de historias y homenaje a las historias fuera también interesante, pero además tiene sus propios guiños que se separan un poco de la película, sus propias historias, cuentos, chistes y escenas maravillosas. Big Fish gira en torno a la relación entre un padre y un hijo. La novela comienza así. Durante una de nuestras últimas excursiones en coche, hacia el final de la vida de mi padre como hombre, nos detuvimos junto a un río y dimos un paseo hasta sus orillas, sentándonos allí, a la sombra de un viejo roble. Al cabo de un par de minutos, mi padre se quitó los zapatos y los calcetines, metió los pies en el caudal de aguas claras y se quedó mirándoselos. Luego cerró los ojos y sonrió. Llevaba algún tiempo sin verle sonreír así. De repente respiró hondo y dijo: «Esto me recuerda». Y me pregunté: ¿qué le recuerda esto? ¿Le recuerda al pato que se metió en la ferretería? ¿El caballo del bar?
el niño que le llegaba a la altura de la rodilla a un saltamontes, le recuerda al huevo de dinosaurio que encontró cierto día y después perdió, o al país que en su época gobernaba durante casi toda la semana. Esto me recuerda, dijo, cuando era niño. Miré a aquel anciano con los viejos pies sumergidos en la corriente de aguas claras, en esos momentos que se contaban entre los últimos de su vida, y de pronto lo vi, sencillamente, como si fuera un muchacho, un niño, un joven con toda la vida por delante, tal como la tenía yo. Nunca lo había visto así. Y a todas esas imágenes, el hoy y el ayer de mi padre convergieron, y en ese instante se convirtió en una criatura extraña, fantástica, joven y vieja a la vez, moribunda y recién nacida. Mi padre se convirtió en un mito. Así comienza la novela, que después nos va contando las distintas aventuras de la vida de Edward, el padre de Will, hasta que llega el momento de su muerte. Y lo curioso es que esta está narrada en 4 tomas, de 4 formas diferentes, como si de alguna forma augurara que se iba a convertir en una película y dándole así un tono cómico a este momento. En mi preferida, el hijo entra a pasar con su padre un último momento para despedirse, y él busca tener una conversación seria. En parte, eso es algo que lleva buscando toda su vida, Edward. Aprender de su padre esas cosas que nunca ha sabido, hablar de los temas realmente importantes, porque de alguna manera siente que no conoce de verdad a su padre, y le gustaría que le hablara de la vida, del amor y la muerte. Así que Will le pregunta a su padre si cree en la existencia del cielo, si hay un más allá. Y Edward le cuenta esta historia. Hubo un día en que San Pedro tuvo que ausentarse y dejó a Jesús vigilando las puertas del cielo. Y allí estaba Jesús esperando, cuando de repente apareció un hombre mayor. El hombre se fue acercando a las puertas del cielo y Jesús, siguiendo el procedimiento, le preguntó quién había sido en vida. Pero el hombre se había dado un golpe muy fuerte en la cabeza y no podía recordar. Jesús le dijo, algo recordarás. Y entonces el hombre se quedó ahí pensativo y dijo, bueno, yo sé que en mi vida trabajaba de carpintero. También que era un hombre muy pobre. Y tuve un hijo que era especial porque al principio no fue hombre, pero luego sí fue hombre. Jesús se para, le mira y dice, papá. Y el hombre contesta, Pinocho. Cuando el padre termina, el hijo está enfadado. Él quiere que le hable de temas importantes. Y cada vez que se los saca, su padre lo único que hace es contarle un chiste, en vez de resolver sus dudas y preocupaciones. Pero Edward le contesta que él no tiene respuesta para las dudas y preocupaciones sobre los temas importantes de la vida, así que mejor compartir con su hijo chistes y dejarle chistes maravillosos como herencia en vez de un conjunto de más dudas y preocupaciones. Will no está conforme con que sean maravillosos y vuelve al ataque, sin darse cuenta de que son los últimos minutos que pasará con su padre. Le pregunta de nuevo insistentemente si cree en el cielo, si piensa que hay otra vida. ¿Qué te parece, papá? Edward, tumbado en la cama, va cerrando los ojos, cansado ya de vivir. Pero Will insiste, papá, papá. Entonces, su padre toma aire para decirle sus últimas palabras. ¿Pinocho? Y hasta aquí Big Fish. Dentro de mi repertorio de narraciones hay en un espectáculo, una sesión de cuentos que se llama Historias de Cine, donde dedico algunas de ellas a hablar de 100 años de soledad y de la llegada del cine a Macondo. Pero no es de esto de lo que te quiero hablar, sino de un personaje de la novela que siempre me resultó extraño y un poco cautivador, que es Amaranta. Amaranta es una mujer que tiene tantos celos de su hermana o hermanastra que desea que ella muera antes y entonces empieza a hacerle la mortaja con esa petición que la hermanastra muera antes que ella y lo que le pasa es que después de mucho tiempo de desearlo la muerte se le aparece y le dice que va a ser ella quien va a morir y no la hermana. Y claro, Amaranta no tiene mortaja. Así que le pide a la muerte que le deje tejérsela, por favor. Y la muerte acepta, aunque le dice que en el momento en el que termine va a venir a por ella y ya no hay más que hablar. Con lo cual se da la situación de que Amaranta llega a saber el día y la hora exactos en que va a dejar de estar en este mundo. Y aunque se lo dice a su familia, nadie en la familia le cree, como suele ocurrir. Pero en el pueblo se enteran
Y entonces hay un momento que se da en el que en la casa de los Buendía, Amaranta ha puesto su féretro en el salón dispuesto para cuando se va a morir, que ya os digo que ella lo sabía en día y hora, y también una caja. Y en esa caja es donde la gente del pueblo empieza a traerle cartas para que le lleve a sus muertos. Y Amaranta las va recogiendo hasta que en el día y la hora indicada se marcha, ella y las cartas. Y contando un poco esta narración más desarrollada, pues hablé con mi amiga Estrella Escriña y ella me recomendó un libro que se llama La Casa del Álamo, donde también la protagonista se encuentra con una vecina, una señora mayor, que se dedica a recopilar cartas para hacérselas llegar a los muertos. La autora es Kazumi Yumoto. Al retomarlo para hablaros de él, me han entrado ganas de leerlo otra vez. Y es el libro que me acompaña en estos días. La protagonista se entera ya de adulta de que esta vecina, esta señora mayor con la que compartió en su infancia, ha muerto y se dispone a ir a su funeral. Compartieron algunos años justo cuando ella acababa de perder a su padre. La madre la dejaba a cargo de la vieja, que era algo peculiar y bastante mayor que la niña. Al principio, esta mujer le generaba temor, hasta que descubre que tiene un secreto don, el de poder comunicarse con la gente que ha muerto. O más bien, cuando ella se marche de este mundo, podrá llevarle cartas a los que ya se han ido. Para ello, según le cuenta la vieja, tiene un cajón, donde va acumulando todas estas cartas. Un cajón que nadie puede abrir, y cuando éste se llene, ella morirá. La vieja le advierte a la niña que si alguien mira su contenido antes, tendrá que morir en su lugar, y llevarse ella las cartas, por lo que la niña le tiene mucho miedo, a la vieja y al cajón. Pero la relación entre ellas va avanzando, hasta convertirse en una relación de cariño y de amor. Y la niña se atreve a escribirle a su padre y empieza así a transitar el camino de la despedida a través de estas cartas. Os voy a leer la última carta. Padre, ¿cómo estás? La casera ha vuelto hoy del hospital. Ha acariciado todas las cosas de la casa y se la veía muy feliz. Eso era un problema, porque no quería irse a la cama, aunque se supone que debe seguir guardando reposo. Pero cuando por fin se iba a acostar, me ha enseñado un encantamiento para dormir bien. Dice así: dormir es lo más sencillo del mundo, pero los necios humanos se levantan y trabajan. Me ha contado que se ha recuperado tan rápido porque siempre recita este encantamiento antes de dormir, y yo le he hablado de ti. Le he dicho que cuando te recé para que se curara, me llamaste por teléfono y ha respondido: oh, en ese caso tengo que decirle lo mucho que se lo agradezco. Estos días pienso en ti a menudo. Es extraño, porque antes no podía recordarte. Papá, no estás con el conejo en la luna, ni te has convertido en oveja, ¿verdad? Estás en algún lugar fumando tranquilamente, leyendo y trabajando igual que antes. ¿A que sí? Quiero llamarte, pero como no me sé tu número, marco el del pronóstico automático del tiempo. Es divertido escuchar la previsión. En ocasiones pienso que seguro que costará mucho dinero llamar desde donde estás. No puedes llamarme a menos que sea una ocasión muy especial, ¿verdad? Papá, voy a dejar de escribirte un tiempo, porque si lo hago, me temo que tendré ganas de entregarle las cartas a la casera y ocuparía mucho espacio en su cajón. No sería justo, ya que su misión es guardar las cartas de muchas personas. Y además, voy a estar bien, porque sé que tú me proteges. He decidido escribirte en mi corazón. Voy a escribirte mucho más que antes, pero si te sientes solo, llámame otra vez, por favor, incluso si es muy tarde. Adiós, por ahora. Con este pequeño fragmento nos acercamos un poquito al lenguaje de la niña, a esas cartas que le escribía a su padre, y espero que te hayan entrado ganas de conocer la novela un poco más. Es un libro muy bonito donde viajamos en el tiempo para acompañar a esta niña en su proceso y después en ese cierre cuando vuelve a encontrarse con su querida amiga. Y con estas 3 novelas finalmente que nos han llevado desde Estados Unidos a Colombia, pasando por Japón, termina la inspiración y damos paso a la narración. Yo en el colegio tenía una amiga, una súper amiga. Digo el colegio pues cuando yo estaba en infantil y en primaria, y mi amiga era Natalia. Y siempre pues cuando salíamos de clase, algunas veces ella se venía a casa a jugar
o yo me iba a la suya o nos íbamos juntas al parque. Y a mí me encantaba compartir con mi amiga Natalia, solo que mi amiga Natalia tenía una abuela. Y la abuela de mi amiga Natalia debió de ir encadenando lutos toda su vida, así que siempre, siempre, siempre la conocí vestida de negro. Además era una mujer muy pálida, con el pelo muy negro y con los ojos oscuros, que le daban todavía un aspecto más mortecino, quizá. Era una mujer muy trabajadora, se dedicaba a la costura y tenía su zona de trabajo dentro de la casa de mi amiga Natalia. Algunas tardes la abuela era la que nos cuidaba y venía a buscar a Natalia al colegio. Y cuando yo la veía aparecer, mi cuerpo empezaba a temblar. Es que no lo podía evitar. Y la verdad, no sabía qué era mejor, si llevarla delante y verla o llevarla detrás, sintiendo ese aliento que yo pensaba frío en el cogote. Y después, cuando compartíamos en casa de Natalia, pasábamos el rato en esa salita que ella tenía con un maniquí de estos de costura que no tenía cabeza y que tenía todos estos trapos que les iban cosiendo así a trozos como si fuera una especie de zombie. La abuela cosía en silencio y solo nos dejaba estar ahí jugando si lo hacíamos también con voz callada, y en cuanto nos reíamos o nos movíamos más de lo que ella consideraba oportuno, nos llamaba la atención. Y no querías que la abuela de Natalia te llamara la atención. Y bueno, pues así pasé mi infancia entre la casa de Natalia y mi casa con nuestros juegos y demás, pero el tiempo fue pasando y al final pues perdimos relación. Hasta que hace unos años, en un encuentro de estos que se celebran de reencuentro de los 20 años de la promoción, bueno, pues nos volvimos a juntar. Y claro, al juntarnos pasamos lista de nuestra gente, de su hermano, de mis hermanos, y no pude evitar pues preguntarle por su abuela, que claro, había pasado tanto tiempo y ya era mayor cuando yo la conocí, pues Natalia me dijo que la abuela había muerto. Y yo pues le di mis condolencias, pero entonces ella me dijo, no, es que no sabes cómo fue. Tú recuerdas a mi abuela. Y en ese momento me vino la mujer como en una fotografía, que claramente era en blanco y negro, con ese gesto serio, con esa capacidad de trabajo, con sus vestidos negros. Y bueno, claro que me acuerdo de tu abuela, le dije. Y entonces Natalia me contó pues que la abuela murió y que cuando murió, ¿te acuerdas eso que nos decía siempre de la caja que tenía con la mortaja para que la vistiéramos el día de su muerte? Y claro que lo sabía porque era uno de los temas preferidos de conversación de la buena Natalia. Probablemente el único. Le encantaba decir eso. Ya sabéis que el día en que me muera tenéis que ir a la guardilla y coger la caja, que está todo preparado para que me vistáis con mi mortaja y mis zapatos, todo. Bueno, pues cuando llegó el día subimos a la guardilla y buscamos y solo encontramos una caja. ¿Y qué? No estaba allí el vestido. Y Natalia me dijo, sí, claro que estaba el vestido. Había un vestido, unos zapatos y unos pendientes. Bueno, ¿entonces qué? Pues que era un vestido de sevillana, con unos zapatos a juego y unos pendientes rojos. El vestido era rojo y blanco. Rojo y blanco, pero si tu abuela nunca iba de color, pues eso mismo pensamos nosotros. Pero además es que mi abuela era de un pueblo de Asturias y ella había dicho muy claro que quería que la vistiéramos así que ¿cómo íbamos a negarnos? Bueno, mi padre dudó, la verdad. Mi padre dijo que cómo iba a exponer, porque además ella ya sabes que quería féretro abierto, exponerse así delante de todo el pueblo, si es que no podía ser. Pero entonces pensamos que a lo mejor la vieja pues tenía una vida oculta, que a lo mejor en el fondo era una mujer alegre. ¿Y quiénes éramos nosotros para negarle eso, sus últimas voluntades? Así que yo le insistí mucho a mi padre y finalmente aceptó. Y nos la llevamos al pueblo, vestida de sevillana, con un vestido rojo y blanco, brillante, con unos tacones. Estaba guapa, ¿eh? Con los pendientes, y así la pusimos delante de todo el pueblo. Tenías que escuchar a las viejas murmurar. Pero así se despidió mi abuela, como ella siempre nos había pedido. Lo que pasa es que tiempo después, bueno, ella se murió con las botas puestas, o sea, ella estuvo trabajando en temas de costura hasta el final. Así que días después de su muerte apareció una mujer diciendo que le había dejado un vestido de sevillana para que se lo arreglara y venía a buscarlo. Hace algunos años mis padres dejaron por fin la casa que habían compartido con mi abuela y en la mudanza
apareció otra caja en la buhardilla. Estaba escondida detrás de unas maletas y por eso no la habíamos visto. Era una caja con un traje negro, con unos zapatos negros y con unos pendientes negros a juego. Pero mi abuela se fue a la tumba vestida de sevillana. La locura que cura. Hola Mar del Rey y a quienes escucháis este podcast. Cuando me encargó Mar mandar una locura que cura, estuve pensando pues en viajes, no sé, en el Interrail, que hice unas cuantas, o yo qué sé, en mi pueblo, de organizar cosas, de no sé. Y finalmente me decanté por una locura o aparente locura que fue determinante en mi vida, que fue la de decidir dedicarme a los cuentos. Yo por aquel entonces, hace muchos años, porque ya tengo unos cuantos, me dedicaba a escribir en una revista, era redactora y tenía un trabajo indefinido, con una nómina final de mes, no muy alta, pero me permitía sobrevivir. Un trabajo cómodo, llevaba ya varios años y simultáneamente empezaba ya a compaginarlo con fines de semana trabajando así a nivel semiprofesional como narradora en centros comerciales, sobre todo, cuentacuentos, etcétera, etcétera, así para público familiar. Y me di cuenta en un momento que ya estaba más pendiente de la selección de cuentos, de lo que me iba a poner, de organizar todo el tinglao alrededor de eso, de mis actuaciones de fin de semana, que del trabajo que me estaba dando de comer en la revista. Y decidí dejarlo. Era ya por 2012. Entonces, bueno, en mi familia me apoyaron, aunque me dijeron que sí estaba segura, que no me fuese a dar el batacazo, qué tal. Mis amigos y mis amigas igual, o sea, nadie me dijo no lo hagas, ni mucho menos, pero sí que lo veían como un poco locura y no sé, es también la percepción de riesgo que tenemos, que para mí no, el riesgo no era muy alto. Yo negocié un par de años de paro, tenía un colchoncito de algo que había ahorrado, tengo una familia que por suerte me puede respaldar económicamente y anímicamente, no tengo cargas familiares, en fin, lo tenía todo muy a favor y además tenía muy claro, que eso es lo más importante, que me quería dedicar a la narración y a los cuentos, con lo cual, bueno, para mí no fue una locura, pero para mucha gente en aquel entonces sí, y todavía hoy hay amigos y amigas que me siguen diciendo, ¡guau, es que fuiste muy valiente, es que te lanzaste! Y digo, pero bueno, era una piscina con agua, ¿no? no era una piscina vacía. Que lo peor que me podía pasar es que no saliese bien y me tuviera que dedicar a otra cosa o volver al periodismo o no sé, o a ser camarera o fregar platos o lo que fuera, ¿no? Pero no me importaba tampoco, prefería arriesgarme. Pero con un riesgo muy controlado, una locura que a mí particularmente me curó. O sea, los cuentos me han aportado tanto en mi vida que podría empezar y no terminaría de decir todas las bondades de esta profesión que he elegido. Así que nada, este es mi pequeña aportación a este programa tan estupendo que se ha marcado la amiga Mar del Rey. Un saludo y muchas gracias por darme la oportunidad de contar todo esto. Adiós. Y llegamos al final de nuestro capítulo de noviembre. Espero que estas historias te hayan hecho sonreír y mirar estos caminos de la vida y de la muerte con un poquito de humor. Aquí me despido y te deseo que nos encontremos el mes que viene con nuevas historias. Por cierto, aprovecho para recordarte que me encantará escuchar qué historias han despertado mis historias. Y como diciembre
siempre viene cargado de comidas y celebraciones, mi tema girará en torno al festín de Babette, la película y el libro. Pero antes de despedirme te dejo con el carrusel de recomendaciones. En la descripción del capítulo puedes encontrar un enlace para que puedas conocer mejor la iniciativa de Contes per la Dana, Cuentos por la Dana, donde si participas con alguna donación, alguna narradora o narrador te llamará para contarte una historia y podrás apoyar a los profesionales del sector de la cultura, de las librerías y bibliotecas de las zonas más afectadas. También te dejo el enlace por si quieres cotillear la novela de Big Fish y La Casa del Álamo que hemos comentado como inspiración. Lo dejo, aunque probablemente no te haga falta un enlace para que accedas a 100 años de soledad. Y por último, la página web de nuestra invitada en La locura que cura, Elia Tralará, por si quieres saber algo más sobre su trabajo. Hasta aquí el capítulo de noviembre. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto.